Es momento de reflexión. Estos días son momentos de reflexión y son momentos de decisiones muy duras. Son momentos que van a marcar un antes y un después de la historia nacional. Y nosotros, como ecuatorianos, tenemos el deber cívico y también el deber moral de tomar la decisión correcta. Adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Ecuador también votó este domingo en una consulta popular que convocó el presidente Daniel Noboa con varios objetivos. Primero, para sacar adelante una serie de reformas relacionadas con la seguridad, aplicar el ya famoso método Bukele con respaldo popular. Segundo, para beneficiar a las élites económicas del país y las transnacionales. Y tercero, para medir el apoyo frente a las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2025. Después de allanar la Embajada de México, secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba asilado allí, y granjearse el rechazo unánime de casi todo el mundo, la consulta de este domingo sirvió como una suerte de termómetro. Bueno, ahora cuéntanos qué resultados ha sacado y qué significan esos resultados, para que se entienda aquí. Fueron en total 11 preguntas a las que los ecuatorianos tenían que responder con un sí o con un no. Noboa tenía previsto pronunciarse al término de la consulta ayer mismo, pero finalmente lo pospuso hasta el día de hoy y solo se limitó a felicitarse en la red social X. Primero publicó una foto con la nueva ministra del Interior, Mónica Palencia, pidiendo perdón por adelantarse al triunfo. Luego otra foto del equipo ganador. Sí, luego dijo en esa misma red social que han defendido al país. Bueno, pues toda una gama de mensajes triunfales. Ganó Noboa entonces, ¿no? A pesar de violar los convenios internacionales, el derecho internacional humanitario hace tan solo 2 semanas y no mejorar sustancialmente la dramática situación en el país, ganó. Ganó con un saborcito a derrota, me explico. Él sí ganó en 9 de las 11 preguntas, las referentes a los temas de seguridad, que son los que más preocupan al país, evidentemente. La militarización de la seguridad recibe ahora luz verde. Se aprobó modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan operar junto con la policía sin necesidad de decretar un estado de excepción. Convertir la militarización de las calles en norma, vamos. Vamos, que más que de levantar el estado de excepción que ya rige desde hace meses en el país, se trata de normalizarlo, hacer ese declarado conflicto armado interno como permanente. También se aprobó la extradición de ecuatorianos que cometan crímenes en el extranjero, se refugien en Ecuador y estén requeridos por la justicia de otros países. Y aquí, digamos que el triunfo empieza a perder su sabor porque la clave eran 2 preguntas que el equipo ganador de Noboa coló en medio de los asuntos de seguridad y que no colaron. 2 preguntas de corte neoliberal en las que ganó el no, le frustran al presidente sus planes para avanzar aún más en la precarización laboral y en el favoritismo a empresas extranjeras, a las de sus amigos y su propia familia. Una de las 2 preguntas planteaba mayor flexibilidad laboral. Toda una red flag. Cuando te dicen flexibilidad laboral, agarra bien la billetera. Básicamente se planteó legalizar el trabajo por horas. No haría falta un contrato a plazo fijo en condiciones, con vacaciones o indemnizaciones pagadas. Te contrato a 4 horas pagadas a $2 por hora y a la calle. Una puerta a la explotación laboral que auguraba grandes beneficios para las empresas de los amigos de Noboa y de su propia familia, insisto. Bueno, pues un atrevimiento a la altura de Javier Milei, podríamos decir, que buscó eliminar los derechos laborales en nombre de la libertad, pero que no triunfó por culpa de, o gracias a, más bien, la oposición, que no la ven. Los ecuatorianos, además, ya pudieron saborear esa libertad y flexibilidad laboral entre los años 2000 y 2007 y no se trató de ningún boom de la inserción laboral, precisamente todo lo contrario. A partir de 2008 se prohibió constitucionalmente el contrato por horas al considerarlo una forma de precarización laboral y se establecieron contratos a plazo fijo que, según Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, no daban estabilidad laboral. Claro, mucha más estabilidad poder contratar a alguien por 18 horas, pagarle según lo trabajado y desentenderte. Mucho más estable para banqueros como Lasso o hijos de empresarios millonarios como el propio Noboa. Pues nada, el pueblo ecuatoriano le dijo ayer pues que va a ser que no, lo de esa estabilidad laboral tan estupenda. A saber por qué habrán dicho eso. Por qué. ¿No os apetece a vosotros cobrar así por horas?
Otra pregunta clave que colaron en medio de asuntos de seguridad ciudadana y que tampoco pasó se refería a los arbitrajes internacionales para inversionistas. Se planteó la posibilidad de que Ecuador acepte arbitrajes internacionales realizados en cualquier jurisdicción. Desde el referéndum constitucional de 2008 solo se reconocen los arbitrajes realizados en América Latina. ¿Qué significaría para el país volver al arbitraje internacional? Según el equipo ganador de Noboa, significaría una lluvia de inversiones extranjeras, otro discurso al que ya nos hemos habituado en la región cuando gobierna la derecha. Segunda red flag es lo que va de esta sección. Cuando te hablan de una catarata de inversiones, revisa el tema de la soberanía. Exacto. Decirle sí al retorno a los arbitrajes internacionales habría significado ceder la soberanía ecuatoriana a la hora de resolver controversias con corporaciones transnacionales a una entidad del Banco Mundial con sede en Washington. Saldrían beneficiadas empresas como Chevron, por ejemplo, a la que el Estado de Ecuador debería pagarle dinero en caso de que lo demandase, porque esa es otra. Ecuador no podría demandar a ninguna corporación, solo funciona en una dirección, del inversionista hacia el Estado, muy cómodo para los colonialistas. Y el historial que tiene este país con transnacionales y laudos internacionales es penoso. La empresa Chevron Texaco estuvo operando en la Amazonía ecuatoriana durante 30 años, extrajo millones de barriles de petróleo sin cumplir la parte del contrato de explotación que se refería a la preservación de la naturaleza, a pesar de que tenía patentados diferentes métodos de preservación que sí aplicaba en Estados Unidos. Bueno, provocó un desastre ambiental que nunca remedió y que causó daños irreparables a los habitantes de una zona de la Amazonía ecuatoriana que tiene un tamaño similar al territorio de El Salvador. La comunidad indígena de la zona, unas 30.000 personas, demandaron a la transnacional y ganaron el juicio en Ecuador. El caso se popularizó con el nombre del juicio del Lago Agrio. Chevron fue condenada a pagar 9.500 millones por daños ambientales. Pero, ¿qué hizo? Pues Chevron nunca abonó ninguna indemnización, pero sí acudió a un tribunal internacional, claro. Y en 2018 el Tribunal Arbitral de La Haya emitió un fallo a favor de la petrolera. La pregunta de Noboa en la consulta, por lo tanto, abría el camino a pagar más indemnizaciones multimillonarias a empresas transnacionales para calmar a los mercados y a los inversionistas. Claro que sí, aumentando por el camino la deuda externa y agravando aún más la crisis económica. Sin embargo, algunos señalaron que no se ideó únicamente para que se beneficiaran empresas como Chevron. Recordemos que el presidente es heredero de un emporio empresarial, la exportadora bananera Noboa. Ese conglomerado de empresas no están registradas en Ecuador, sino que están disfrazadas de inversión extranjera y tendrían posibilidades de beneficiarse de esos arbitrajes internacionales. Así que el hecho de que el pueblo ecuatoriano haya frenado esta arremetida es clave. El referéndum se convocó para dar luz verde a estas dos cuestiones escondidas en medio de los temas que más preocupan al pueblo. Y no salió ninguna de las dos. Salió adelante la militarización, que de facto ya se había producido y que podía haberse tratado en la Asamblea Legislativa sin necesidad de convocar ninguna consulta popular. Una consulta popular convocada a mayor gloria de Noboa, aunque al final le ha salido irregular, que, recordemos también, le costó al país 60 millones de dólares en un momento de profunda crisis económica y energética que lleva al propio gobierno ecuatoriano a ordenar apagones generales en todo el país y a suspender jornadas laborales porque no hay plata, como diría Milei. Efectivamente, así que este triunfo por el que se felicita en redes sociales realmente es un regalito envenenado. Noboa presentó la consulta popular como la varita mágica para resolver los problemas de seguridad que atormentan al que se ha convertido en el país más violento de América Latina, como si para solucionar los problemas de la violencia solo faltase un sí o un no de los votantes. Pues ahora tiene el sí y solo le falta resolver las tasas de homicidios más altas de la región, el empoderamiento del narco, su penetración en las estructuras del Estado. Ya tiene el visto bueno de la población, falta que las reformas sean aprobadas por el legislativo y nada, quedará la parte fácil, poner fin a los problemas. Suponemos que a base de más disparos y más violencia. A ver qué tal le va. Le deseamos mucha suerte pese a todo. Gracias, compañera. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos.
Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas, que al final es la solución de largo plazo.